La Universidad del Conocimiento y el Amor y Los Potrillos, La Ley en Botas, presentan Ayúdate, que yo te ayudaré. Con Galdino Sierra, Ana Rosa Martín, Gregorio Chacón. La Universidad del Conocimiento y el Amor presenta Ayúdate, que yo te ayudaré. Con Galdino Sierra, Ana Rosa Martín y Gregorio Chacón. Comenzamos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Muy, pero muy buenos y bonitos días tenga usted, amigo redescucha. Vamos a iniciar. En los controles se encuentra nuestro amigo Rodolfo. Muy buenos días. Muchísimas gracias. En la línea telefónica 3616-9795, ella es Mar. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días en esta mañanita frillita, pero ya estoy listísima para recibir sus llamadas, así es de que llame ya. Llame ya al 3616-9795. Ana Rosa, muy buenos días, tenga usted, ¿cómo está? Muy, pero muy requete, muy bien y de muy buenas, muy buenos días. Ya estamos aquí otra vez, un día más, es un día más. Hay que hacer que los días cuenten, que sean importantes en el libro de nuestra vida y cada día escribir en ese libro de nuestra vida las buenas nuevas. Pero también, si no tienes buenas nuevas, acuérdate que bien es analizarte y escribir en ese tu libro de la vida, en cada página en blanco, todo aquello que te acontece en el trayecto del día. Por supuesto que siempre bien hemos dicho y te invitamos a que el primer fraseo del día sea: este día tengo que ser feliz. Este día tengo que ser feliz. Este día tengo que ser feliz. Y así, en esa manifestación, tú empiezas a abrir ante ti un paisaje, un umbral, un camino de luz, porque estás proyectando que en este día tú vas a ser feliz. Y es una orden, es un mandato, es un deseo obviamente, y que tú vas a caminar en el trayecto del día hacia ese deseo, porque te estás programando. Estás deseando, y deseando con el corazón, deseando con todo tu ser, no nada más decir por decir. Date cuenta cuántas cosas repites por repetir y no te funcionan. Pero cuántas cosas hay que pides y entonces caminas hacia ellas y los milagros suceden. Y tú añades los milagros a algo o a alguien, a un amuleto, a algo, a un hombre o a cualquier cosa a la que tú le pones tu fe. Pero entonces no te das cuenta del poder inmenso que tienes tú para lograr que aquello que tanto anhelas se manifieste ante ti. Y esos son los milagros. Y los milagros suceden cada día, cada mañana, cada minuto, cada instante. Los milagros están sucediendo rápidamente. Los milagros suceden ante ti, ante tu vista, y no te das cuenta. Levantarse, despertar, abrir los ojos, poder mirar, ya es un milagro. Escuchar el sonido de las aves, poder escucharlo. Cómo sopla el viento, cómo caen las hojas de los árboles, ya es un milagro. Entonces, ¿cuántos milagros suceden en el trayecto de tu día? ¿Cuántos milagros suceden en el trayecto de tu vida? ¿Y qué pasa entonces? Que estás distraído, ignoras todos los milagros que suceden a tu alrededor, porque no crees en ti, porque no estás al tanto de ti, porque no estás al pendiente de ti, estás al pendiente de lo que hacen los demás, estás al pendiente de un reloj que camina sin parar, estás al pendiente de una agenda que te programan, no que programas tú. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que el día te sucede a ti, la vida te sucede a ti, y las circunstancias te mueven a ti. Y no eres un ser consciente, un ser inteligente, un ser creador, como en verdad eres. Por eso se te dice que eres arquitecto de tu propio destino, porque tú creas
tu infierno o tu gloria. Todo lo que acontece ante ti, tú lo creas. Créelo o no, así sucede. Y entonces, si te dieras la tarea a llevar un diario como se te ha invitado a llevarlo, te darías cuenta cuántas cosas creas y descreas para ti mismo. Cuántas cosas de las que eres arquitecto, cuántas cosas construyes y cuántas cosas destruyes. Y entonces podrías darte cuenta de los errores que cometes y darte cuenta que si no son favorables para tu vida ni para tu sentirte bien o vivir en equilibrio o en armonía o en paz, podrías borrarlos. Sí, borrarlos. Estar en ese sentimiento de análisis, de conciencia y de discernimiento, y en esa conciencia, hacerte consciente y darte cuenta que si ese error te hizo mal o hiciste mal, en la siguiente página del siguiente día del libro de tu vida, no volverlo a cometer más. Que en esa página nueva, blanca, lista para poder dibujar en ella cualquier paisaje, no aparezca la mosquita en el arroz, la mancha negra de la tinta, que no aparezca el error. Y así es como lo puedes ir borrando, resarciendo. A la primera no te creen, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta. Pero ¿qué tal que si lo haces 70? Y luego otra vez 70, y luego otra vez 70, y 70 veces 7 cada vez a someterte a no cometer el error. Llegará el momento en que no lo hagas más. Y así es como puedes borrar todo aquello de lo malo que has cometido. El hombre es creador de tantas cosas que no se da cuenta. Siempre necesita un placebo fuera para poder creérsela. Pero los placebos están en ti, están en tu mente, están en tu pensamiento, en tu creatividad y más que nada en tu necesidad. Recuerdo una anécdota, cuando en aquellos tiempos muchos acudían a aquel que llamas el Maestro Jesús y escuchaban hablar de él y escuchaban que iba a llegar a las afueras de cualquier pueblo. Y entonces la muchedumbre corría y corría, sin importar los tramos ni las travesías que tenían que pasar para llegar a él. Porque había rumores que él era un salvador, había rumores que él sanaba, había rumores que él sanaba corazones también. Había rumores. Y entonces, aquellos que escuchaban los rumores querían acercarse y estar junto a él. Y solamente con el hecho vehemente y el deseo y la necesidad de hacer sus cambios en su corazón, de hacer sus cambios en su mente, de hacer sus cambios en sus cuerpos físicos llenos de enfermedad, empezaban a crear y no se daban cuenta. En ese deseo vehemente de querer sanar, de querer estar salvos, de querer vivir en armonía y en paz, los milagros ya estaban sucediendo, porque ellos lo creían, porque ellos lo estaban creando desde el mismo momento que estaban poniendo su cuerpo, mente y corazón en una sola idea, en un solo pensamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Creían que el estar tan solo cerca de aquel que rumoraban, ellos iban a ser sanos y salvos. Creían más aún aquellos que tenían menos fe, que tocándoles tan solo la punta de la túnica iban a ser salvos. Muchos otros creían que con tocar o limpiar o enjuagar sus pies iban a sanar sus enfermedades crónicas o mentales. Muchos otros creían que con que solo él postrara su mano en su frente o en su cabeza, o tan solo en su hombro, o tocara sus manos, iban a salvar. Cada quien ponía en sí mismo la intención y el deseo de aquello que necesitaban para sanar sus males. Híjole.
Vamos un cortecito, amigo redescucha, ya escuchó usted, vosotros sois los arquitectos de nuestro propio destino. Vamos un pequeño cortecito, nuestra línea telefónica 36169795, nuestro WhatsApp 3320554690. Estás en tu programa Ayúdate, que yo te ayudaré. En un momento continuamos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Continuamos. Muy bien, regresamos. Nuestras líneas telefónicas 36169795. Aquí en cabina, esta línea es atendida por Mar. Recuerde que tenemos otra línea que es nuestro WhatsApp 3320-554690. Y así es como entonces acudían todos a buscar esa luz de esperanza, esa salvación. Por eso le llamaban también muchos otros el Salvador. Pero siempre miraron afuera, siempre miraron fuera de ellos, buscando esa luz, buscando esa estrella, buscando ese hombre. Y su fe, entonces, era hacia afuera, aparentemente. ¿Por qué? Porque creían en eso que cada uno necesitaba, como bien te dije antes. Unos tan solo en estar cerca, aunque fuera a metros o kilómetros de él, porque era tanta la gente que quería acudir a su mesa, que no le importaba estar a una legua del camino, porque la vibración que emanaba un hombre de amor puede viajar y sentirse, aunque no escuchaban la palabra, sentían el ambiente como vibraba. Y con eso les bastaba. Y entonces allá, a lo lejos, en una sombra, en cualquier árbol o en cualquier piedra, se postraban para estar ahí. Se conformaban con ver desde lo lejos o desde las altas montañas aquel hombre que estaba ahí hablando y contemplando la necesidad de sus hermanos. Pero era su fe, era su creencia, era su manera de sentir y de pensar, donde ellos creían al tener esa necesidad de hacer aquello que iban buscando. Pero se olvidaron siempre de sí mismos. Se olvidaron que en el convertirse en ese peregrino que iba a donde aquel estaba, ellos iban caminando y caminando y caminando ciegamente con una sola idea de encontrarlo, porque al encontrarlo sabían y confiaban que iba a sanar sus males. ¿Y cómo sabían esto? ¿Cómo podrían creer en ello? Porque era una fe que ellos tenían solamente. ¿Y qué es la fe entonces que ellos tenían? Realmente la fe, aquí en sinónimos de fe, es credulidad. Estaban convencidos, creían en que el hecho de encontrarlo, ellos estaban crédulos de que se iba a realizar ese milagro. Convencimiento es otro sinónimo de fe. Convencidos totalmente. Daban crédito, que es otro sinónimo de fe. Daban crédito de que el encontrarlo, ellos iban a resolver esa situación. Una convicción, que es otro sinónimo de fe, total. Confianza es otro sinónimo. Certidumbre, estaban seguros. Fidelidad, eran fieles a su idea de que el estar ahí podrían resarcir y resolver su situación. Era una esperanza, que es otro sinónimo de fe. Era una creencia. Creencia, pero en algo fuera. Nunca lo manejaron como una fe en ellos, en una fidelidad en sí mismo, en una confianza en sí mismo, en una convicción en sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que tenía la fe? Tú
Tú, aquel peregrino, todos aquellos que se convierten en peregrinos en búsqueda de un milagro, y todavía los hay. ¿Cuántos de nosotros no vamos cada ciertas temporadas a caminatas o rituales lejos de nuestros hogares con una fe para que alguien o algo nos salve o nos sane? Es lo mismo. Seguimos imitando la misma idea, la misma creencia, pero esa fe está puesta fuera de nosotros, cuando si los sinónimos es fidelidad, credulidad, certidumbre, convicción, confianza. O sea, pero en ti, porque tú eras el que tenías esa necesidad y en ese momento estabas poniendo al universo a trabajar en ti, en ese deseo vehemente de querer sanar, de querer cambiar, de querer vivir en paz y resolver tus problemas. El desconocimiento de cómo funciona nuestro universo nos hace dudar de nosotros mismos, y por eso ponemos nuestras creencias y nuestra esperanza en algo fuera de nosotros, y ahí es donde un sinónimo de la fe, que también es dogma, se convierte en un dogma donde dejamos de nosotros de creer en nosotros, y entonces lo convertimos en algo fuera de nosotros, en creer en un dogma. El sinónimo de dogma, en una... Esa afirmación. Sí, en una afirmación, pero de alguien más, sí, de una religión, de una fe, de una doctrina, de una teología, de un escrito. Pero la fe dice credulidad, ideología, convicción, crédito. O sea, si tú estás teniendo esa fe y estás teniendo una larga travesía para llegar a cualquier lugar que tú te propongas llegar, porque crees que ahí aquel o aquello te va a sanar o te va a salvar o te va a ayudar a redimir tus males, ¿quién está trabajando a favor y a beneficio de sí mismo? Tú, porque te estás dando la tarea y el permiso y el tiempo y el espacio de acudir a ese milagro, y haces las cosas y te das los tiempos y los permisos para caminar hacia aquello, y aquello sucede. Te dedicas en cuerpo y alma mientras vas en ese peregrinaje, en un incansable solo pensamiento: quiero ser salvo, quiero ser sano, quiero tener bienestar. Y así vas, y así vas, y así vas caminando, y en esa caminata incansable, donde no te importa si hay lluvia, si hay ríos, si hay tempestades, no te importa, porque vas enfocado en una sola cosa, en tu sola intención de querer lograr tu milagro, cualquiera que sea este que tú pidas. Y nadie te mueve de ahí. Y por más que te digan, no vayas, no es verdad, no es cierto, no sirve, no funciona, tú vas vehementemente y sin mirar atrás, sigues largas jornadas hasta llegar a ese tan esperado suceso que le llamas después milagro. Pero no te das cuenta que tú fuiste el creador, y que entonces cuando el sinónimo de fe te dice dar crédito y también testimonio, que tú eres el mismo crédito y el testimonio de aquellos sucesos y aquellos milagros, y entonces platicar cómo fue tu deseo de cambiar, tu deseo de sanar, y cómo entonces pusiste en tu mente una sola idea, un solo pensamiento, y trabajaste hasta lograrlo, incansablemente, sin dudar. Y si te pusieras a ver cómo funciona la física cuántica, cómo funciona tu universo energéticamente, y cómo todo en ti son átomos de energía, y unos llamados neutrones y unos protones, y cómo todo en ti, y cómo en ti con un solo pensamiento puedes emanar millones de partículas diminutas, invisibles casi a la vista del ojo humano,
pero no ante el universo que está ahí para esperar y colapsar la idea de aquel que la manifiesta. Y entonces por eso se te dice después, amo que mandáis, ¿qué pides para ti? Los milagros suceden a cada instante. El universo puede trabajar a tu favor o en tu contra, pero no depende de nada ni de nadie fuera de ti. Solamente depende de ti. Y así es como deberías de empezar cada día de tu vida, con una intención diferente, pero con una fe vehemente, con una credibilidad insaciable y que nadie te mueva sin dudar, porque donde tú empiezas a dudar, pues las cosas no suceden. Porque entonces, ¿quién duda? Duda la humanidad que eres, duda tu personalidad, duda tus miedos, dudan tus juicios, dudan tus criterios, duda tu intimidad, duda tu poca cosa que sientes que vales. Y entonces ahí el milagro se desvanece y nunca sucede. Y entonces puedes decir, no existen, porque a mí nunca me pasan. Porque efectivamente, tan cierto es que digas que no suceden, como tan cierto es que creas que suceden, porque tú eres el observador, tú eres el que le das la forma, tú eres el que le das la fuerza, tú eres el que le das el poder, tú eres el que le das el crédito, tú eres que le da tu fe. Por eso, aquellos muchos, cuando lograban acercarse a aquel, y con solo tocarlos, y ellos le decían, maestro, me has sanado. Y él decía, ¿yo? Y él les tocaba y decía, ¿tú crees que yo te he sanado? Y ellos decían, sí. Y él decía, no, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque ponías esa idea, ese pensamiento, esa creencia, esa credibilidad, ese crédito en que aquel con que te tocara te iba a ser salvo. ¿Quién le daba la intención? ¿Quién le daba la idea? ¿Quién le daba la fuerza y quién le daba el poder? Tu fe te ha salvado. Vamos un cortecito y regresamos. Nuestras líneas, usted las conoce. Recuerde que en Uncoa tenemos una línea del 3825-2532. Aquí en cabina del 3616-9795. Nuestro WhatsApp 3320-554690. Sigue con nosotros. Estás escuchando Ayúdate, que yo te ayudaré. En un momento regresamos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Continuamos. Muy bien, regresamos. Nuestra línea telefónica 3616-9795. Ya se están reportando. Y también tenemos otra línea en Uncoa. Es atendida por nuestro compañero Enrique Valle. Y es el 3825-2532. Y tenemos nuestro WhatsApp. Ese no puede faltar. Y ese lo tenemos aquí con nosotros, el 3320-554690. La amigaza, dice, se llama, de San Martín Hidalgo. Felicidades. Amigaza. ¿Qué programazo? Dice, tienen toda la razón. La fe puede mover montañas. A eso se referían en esos tiempos cuando te decían, si tan solo tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, pudieras decirle a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Lamentablemente, en el tiempo, con los juicios, los criterios, los miedos y los dogmas, que es a donde hemos llevado nuestra fe, hemos dudado de esa capacidad. Definitivamente, dice, muchas felicidades y feliz Navidad, dice la amigaza. Gracias por llamarnos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por llamar y qué bueno que estemos conectados porque este programa es hecho y pensado para ti, donde queremos estar en una comunicación constante contigo en un discernimiento más que nada, no para asustarte
ni tampoco alejarte de nosotros, sino solamente para que abramos nuestra mente y expandamos nuestros criterios y razonemos juntos y logremos un entendimiento de cosas que quizás cuando eras niño preguntabas y no te dejaban ni siquiera terminar la pregunta, y que los cuestionamientos están ahí y que las ideas están ahí, pero que nunca las razonas. ¿Por qué? Porque por los mismos dogmas y los mismos criterios, desde hace muchos años, sin importar la edad que tengamos, dejamos de investigar, porque nos decían que también era malo. Pero no es malo razonar, no es malo discernir. Los cerebros humanos han venido evolucionando, y es cierto que si antes algunos tenían percepciones y tenían visiones de los sucesos que iban a acontecer en los movimientos de la Tierra, los plasmaban con puño y letra, pero por los mismos miedos muchos otros limitaron su capacidad mental, y entonces a la hora de tener los hijos nacieron con menos deficiencias, y las generaciones van cambiando. La misma necesidad de evolución y cambio hizo que otra vez las mismas generaciones tuvieran la necesidad de seguir ampliando su mente para poder lograr razonamientos diferentes, y otra vez vamos en el ciclo de la vida y otra vez volvemos a encontrar cerebros de alta fidelidad, cerebros con capacidades de percepción, de recepción, y cerebros que a veces hasta en un sueño puedes visualizar sucesos, personas o cosas que en el instante siguiente, al día siguiente o a los días siguientes se te pueden manifestar, porque ya estamos más abiertos y entonces estamos yendo más preparados, porque el mismo movimiento y cambio nos va preparando, y así mismo el hombre se va preparando y va teniendo esa necesidad, y a la hora de tener hijos, entonces los hijos nacen revolucionados. Por eso entonces, cuando tú dices que la fe debe de ser una fe ciega, creer sin ver, ya no nos creen. Ellos quieren creer en una fe que dé testimonio, que dé manifiesto, que tenga fidelidad, que tenga convicción, que tenga crédito, confianza, convencimiento. No quieren creer en un dogma, en una ideología, no, quieren verlo. Pero aún viéndolo, en aquellos tiempos, en esa capacidad de poco razonamiento o discernimiento, no entendíamos por qué aquel nos decía, tu fe te ha salvado. Ni siquiera nos poníamos a pensar. ¿Por qué? Porque nuestra fe estaba basada solamente en esas largas caminatas y en abrirnos camino ante las brechas y en abrirnos camino ante la muchedumbre y ante las bestias y poder llegar a Él. Y ahí ibas plasmando tu fe. Y al encontrarlo, sanabas. Pero era tu fe. Y fíjate cómo el doctor Masaru Emoto, que fue quien hizo experimentos con el agua, él fue y le hablaba al agua, le ponía música de rock y el agua se transformaba en una partícula totalmente diferente. En el momento que le ponía música de amor, de felicidad, entonces el agua también se transformaba para bien y se transformaba para mal. Pero según ¿quién la transformaba? Intención. O sea, la fe, la intención que llevaba, el mensaje que llevaba, esa acción. La confianza de la realización de la misma, porque aquí mismo en la Universidad del Conocimiento del Amor, si bien recuerdas en los cursos que se imparten del conocimiento de sí mismo, se hace una experimentación basada en todos esos experimentos ya comprobados biológicamente y científicos, donde una intención puede cambiar la estructura molecular, no solamente del agua, sino de cualquier cosa que esté a tu alrededor. Ya, o sea, por ejemplo, la fruta, hemos hablado muchas veces que también si tienes un frutero de ricas frutas en tu hogar, pero si en esos días de esa semana hubo muchos conflictos en ese hogar, hubo mucha tristeza, enfermedad o depresión, la fruta se marchita más rápidamente. Y no lo notas, piensas que es el clima, piensas que estaba cerca del fuego, piensas muchas cosas pero nunca te pones a ver hacia adentro, nunca te pones a ver la intención ni la vibración del medio ambiente donde está.
Entonces no solamente es el agua, y por eso te digo que ahora todo está más abierto para un razonamiento diferente y lograr un discernimiento más consciente, para nacer a esa nueva conciencia, a una conciencia mente donde tú tengas entonces la creencia y no te quedes con la incertidumbre de que qué pudo ser, sino que lo lleves a la comprobación misma. Y por eso se hace esta experimentación donde, como bien dices, Galdino, puedes tú hacerlo en tu hogar y agarrar y adoptar una plantita, la que sea de tu agrado, de preferencia la más marchita, la más olvidada, la más alejada. Y entonces a esa empiézala a cuidar. Con fe, con saludarla cariño. en la mañana cuando sales de tu casa. Hola, hermosa. Hola, mi amor. Hola, chiquita. Hola, te amo. Hasta mañana, hasta el ratito. Mi amor, ya llegué. Hola, ¿cómo estás? En ese momento vas a ir viendo cómo la planta se va transformando. ¿Y quién la transforma? No le vas a pedir nada a nadie afuera. Simplemente es en un diálogo y en una permanencia constante del ser y estar en el eterno presente, de cada momento presente que puedas estar con esa planta. Al pasar, como dice Galdino, al llegar, al saludarla y obviamente darle las necesidades que ésta requiere, si requiere agua diario, si requiere agua cada semana o cada mes, si requiere una tierra más fértil, pero entonces darle las condiciones necesarias, como aquellos peregrinos fueron y buscaban las condiciones ideales para llegar a su destino. Así tú, y eso es naturaleza, ni siquiera es ciencia. Es solamente naturaleza. Si tú olvidas incluso un hogar, cuando te vas de viaje o cuando alguien ya no está en esa casa y la dejan abandonada, regresa al tiempo, al mes, a los 2 meses, a los 3 o al año, y esa casa estará desmoronada. Las partículas de polvo en el suelo o en los muebles, y estará poco a poco desbaratándose. Porque no hay alguien con inteligencia y conciencia humana que la sostenga, que le dé esa observación de decir, qué bonita casa, me encanta, aquí vivo yo, y que la cie y que la limpie y que la trate. No hay un observador que la sostenga. O sea, es nada más estar consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y darte cuenta que eres tú el que provoca los grandes cambios, las buenas o las malas obras. Híjole, el doctor Masaru Emoto hizo otro experimento con el arroz. Puso arroz en agua y puso otro vasito de arroz en agua, y a uno le decía, te voy a fregar, te voy a hacer... Y lo tenía todo asustado al arroz, de tal manera que el arroz se iba palideciendo, se iba poniendo un color feo, se iba haciendo totalmente con un aroma, con un olor totalmente, pero que sí olía mal, y al otro le decía que lo amaba. Entonces las partículas de ese arroz se convirtieron en unas partículas que no se echaban a perder. Y ese experimento lo puedes hacer, es muy sencillo, solamente agarra 2 frascos de vidrio y entonces tienes arroz cocido solamente en agua, y ya que esté en el término que tú sabes que debe de estar ese arroz, y entonces colócalo, una porción en un frasco y otra en otro, así sin tapar, y entonces pon un frasco en un determinado lugar de tu casa, en el lugar más concurrido, donde tú nunca lo olvides al pasar, así como dice Galdino, y que cada que pases le digas te amo, qué chulo estás, qué bonito, qué blanco, qué esponjado. Ay, cuántas nutrientes tienes y cuántas propiedades. Y me encanta que seas un alimento. Y me encanta que aquellos que te consuman los llenes de nutrimentos. Y qué sé yo, pero llenarlo de puros halagos. Y entonces pon otro allá, en un lugar olvidado, y si no quieres ni siquiera lo visites, pero cuando andes enojado, que te estés molesto o enfadado o triste, ve y dale una vuelta y desahógate con él y dile te odio y eres un tal por cual y como me caes, dile todo lo que quieras, y al trayecto de 8 días o 10 regresa a ver los cambios en cada uno de tus frascos, y entonces si una intención tuya de un solo pensamiento de amor o desamor puede hacer eso en un solo experimento de pura curiosidad, porque sé que lo vas a hacer por curiosidad, y entonces ahí vas a tener la fe
creencia. Y vas a dar el crédito de cómo tus pensamientos afectan, cómo tu palabra afecta y cómo tu intención es la que da fe y crédito a algo que sucede, y cómo entonces tú eres el arquitecto de tu propio destino, y cómo entonces ahora sí vas a lograr un razonamiento en un discernimiento más consciente, y cómo en ese mismo momento vas a nacer a una conciencia inteligente, a un nivel más elevado, y entonces vas a tener cuidado de aquello que piensas, y de aquello que sientes, y de aquello que accionas, y entonces tu vida va a dar un cambio. Sí, porque el 60 o el 80 hasta el 90% de nosotros, nuestro cuerpo es agua. Imagínate tener pensamientos y sentimientos negativos, híjole, puede tener efectos devastadores para todos nosotros, amigos. Y dar fe y crédito al poder que tienes. Y entonces tener cuidado, porque tan bueno es un deseo bueno, como que tan vehemente es y que se realice un deseo malo. Y ahí es donde tu poder empezará a crecer y vas a dar fe y credibilidad a lo que tú eres, porque tú eres creador, tú eres arquitecto, tú creas, tú construyes o tú destruyes. Por eso decía aquel, tú podrás hacer cosas que ves que yo hago, pero si aprendes y confías, podrás hacer aún cosas más grandiosas. Y entonces tú eres el que lo hace, no es nadie afuera. Es como esta canción que dice Arjona, que Jesús es verbo y no sustantivo. Él dice, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos y me inspiró. Pero ¿quién toca la guitarra? ¿Quién aprendió a tocar la guitarra? ¿Quién afina la guitarra? ¿Quién tiene el papel y el lápiz para escribir la letra? ¿Quién narra la melodía? ¿Quién tiene la voz y quién tiene la cuerda? Arjona. Continuamos. Muy bien, regresamos. Nuestras líneas 36 16 97 95. Recuerden nuestro WhatsApp 33 20 55 46 90. Dice este WhatsApp, estamos hechos de átomos y nuestros pensamientos los escuchan, dice, perciben la vibración de lo que nos decimos. Son como millones de argüenderos que se van pasando la voz, la vibración, y se manifiesta afuera porque nuestro cuerpo y nuestro alrededor es la copia fotostática de nuestros pensamientos. Abrazos abrazos y besos. Buen día, mis amores. Sí, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Todo eso que dices es verdad. Por eso tu fe te ha salvado. Tu fe te salvará siempre cuando descubras la gran verdad que existe en ti. Cuando descubras que tú eres más grande que 1000 soles. Porque un sol no tiene conciencia. Un sol no tiene razonamiento. Un sol no tiene discernimiento. Un sol no piensa. Pero un sol emana energía, emana esas partículas divinas que apenas tu ciencia está descubriendo, tan diminutas todas ellas, pero que así como ese sol las emana, también tú, con un solo pensamiento. Y qué calidad de pensamiento, y qué calidad de partículas, y entonces, porque eres más grande que 1000 soles, razona eso. Híjole, aquí tenemos también llamaditas, también nos llamaron Silvia Adagio, hola guapos, un saludito para Maguito, que es su cumpleaños, dice, buena vida. Ah, muy bien, aquí también está Rosita Fresita, buen día mis amores, aprendí a callarme, a escuchar mi latido y escuchar la voz dentro de mí, dice, y es mi voz que es aquel que le habló a Moisés, que es Dios en mí. Y es que en todos está, por eso él dice, estoy más cerca de ti que un párpado del tuyo, del otro. Pero no nos hacemos conscientes. Si guardáramos silencio un poco y abriéramos nuestra mente, escucharíamos la maravilla de la maravilla y podíamos estar embelesados en un romance permanente y en una comunicación constante, no solo con él, sino con muchos más que lograron la
ascendencia como él logró. Y por eso, como dice Arjona, él es verbo y no sustantivo. ¿Por qué? Porque él es el amor y es en los hechos lo que vamos a dar manifiesto. Y por eso cuando a ti te suceden los grandes milagros, no puedes hablar en nombre de alguien más, sino de ti mismo. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu travesía? ¿Cuál fue tu trabajo para lograr ese milagro? Por eso te estamos invitando a que realices el taller de proyección que tenemos todavía este día de mañana, 28 de diciembre a las 5 de la tarde, para enseñarte a enfocar tu mente, para enseñarte la importancia de tus pensamientos y tus sentimientos y llevarte a un futuro mejor. Porque si tú lo crees, lo vas a crear, porque solo tu fe cuenta. Tú eres el arquitecto. Gracias, amigos. Buena vida. Buena vida. La Universidad del Conocimiento y el Amor y los Potrillos, La Ley en Botas, presentaron Ayúdate, que yo te ayudaré, con Galdino Sierra, Ana Rosa Martín, Gregorio Chacón. Hasta el próximo programa, Ayúdate, que yo te ayudaré.